Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Espero que se encuentren de maravilla y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, va a dar mucho, pero mucho de qué hablar. Hoy vamos a adentrarnos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas, esas historias que nos han conquistado el corazón, y en particular, en la vida de una de las parejas más queridas y comentadas del momento, o mejor dicho, del pasado reciente, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo sé. Seguro que ya tienen una idea de por dónde va la cosa. Pero no se adelanten, porque lo que les voy a contar hoy va más allá de un simple resumen de su relación. Vamos a analizar las declaraciones de Demet, esa confesión que ha hecho temblar a los fanáticos y que ha generado un sinfín de especulaciones. ¿Qué es lo que realmente dijo? ¿Qué implicaciones tiene? Y sobre todo, ¿qué hay de verdad en esas palabras? Prepárense para un viaje lleno de emociones, rumores, análisis y, por supuesto, mucho, mucho amor. Así que sin más preámbulos, acomódense, pónganse cómodos y acompáñenme en este vídeo donde desentrañaremos los misterios detrás de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Y antes de empezar, como siempre, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Es totalmente gratis y me ayudan un montón. Ahora sí, comencemos. Bien, empecemos por lo básico. Todos los que seguimos las telenovelas turcas, y especialmente Erkencikus, recordamos con cariño la química explosiva entre Demet Özdemir y Can Yaman. Esa conexión, esa magia que traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar y soñar con un romance de cuento de hadas. La serie fue un éxito rotundo y con ella, la popularidad de sus protagonistas se disparó a niveles estratosféricos. Pero, ¿qué pasó después? La historia de amor que todos esperábamos en la vida real, lamentablemente no se concretó. Hubo rumores, especulaciones, fotos sospechosas, pero nunca nada oficial. Y con el tiempo cada uno siguió su camino. Can Yaman se enfocó en su carrera internacional, y Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en Turquía. Sin embargo, la llama de la esperanza, la idea de que algo pudo haber sido, o incluso de que algo sigue siendo, nunca se apagó del todo en el corazón de los fans. Y aquí es donde entran las declaraciones de Demet Özdemir que nos han traído hasta aquí. La frase que ha generado tanto revuelo es: amo a Can y jamás dejaré de hacerlo. Dicha así, sin más, parece una declaración de amor rotunda y definitiva. Pero claro, la interpretación de las palabras es subjetiva y depende del contexto, de la forma en que se dijeron, y de la propia vida de Demet en ese momento. Asterisco asterisco el contexto, el origen de la confesión, dónde y cómo surgió, asterisco asterisco. Antes de sumergirnos en el análisis profundo de las palabras de Demet, es crucial entender el contexto en el que se pronunciaron. ¿Dónde y cuándo se hizo esta declaración? ¿Fue una entrevista formal? ¿Una conversación informal que se filtró a los medios? ¿Formó parte de una estrategia de marketing para mantener la atención del público sobre proyectos futuros? La respuesta a estas preguntas es fundamental para comprender el verdadero significado de sus palabras. La información disponible sobre el origen de esta frase es, lamentablemente, limitada y, en algunos casos, un tanto difusa. No se ha revelado públicamente una entrevista específica donde Demet haya pronunciado estas palabras de forma explícita. Esto ha alimentado aún más la especulación y la interpretación subjetiva de los fans y los medios. Es posible que la frase haya surgido en una entrevista para una revista turca, en un programa de televisión, o incluso en una conversación más privada que por alguna razón se filtró al público. La falta de claridad en cuanto al contexto exacto ha dejado abierta la puerta a múltiples interpretaciones. Asterisco asterisco posibles escenarios y sus implicaciones asterisco asterisco. Asterisco 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 entrevista formal asterisco asterisco si la declaración se produjo en una entrevista formal, es probable que la pregunta haya sido directa y relacionada con su relación con Can Yaman. En este caso, las palabras de Demet podrían tener un peso mayor, ya que habría tenido tiempo para reflexionar sobre su respuesta y expresarse de manera consciente. Asterisco 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 entrevista informal // conversación privada asterisco asterisco si la frase surgió en una conversación más casual, ya sea con amigos, colegas o incluso con periodistas, el contexto podría ser diferente. En este caso, la declaración podría ser más espontánea y menos meditada, lo que no necesariamente significa que sea menos sincera, pero sí que podría ser interpretada de diferentes maneras.
Asterisco 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 declaración en redes sociales asterisco asterisco en el mundo actual, las redes sociales juegan un papel crucial en la comunicación entre celebridades y sus fans. Si la frase se publicó en una red social, el contexto podría variar. Podría tratarse de una respuesta a una pregunta de un fan, una reflexión personal o una publicación en R. Expuesta a una noticia o rumor. Asterisco 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 estrategia mediática asterisco asterisco desafortunadamente en el mundo del espectáculo, no todo es lo que parece. Es posible que la declaración de Demet, independientemente del contexto, haya sido utilizada o incluso orquestada para generar expectación, mantener a la pareja en el centro de la atención mediática o promover proyectos futuros. Asterisco asterisco la importancia de la transparencia asterisco asterisco. Independientemente del contexto, es importante recordar que Demet Özdemir siempre ha sido conocida por su transparencia y autenticidad. Es una actriz que no teme expresar sus sentimientos y que, en general, ha mantenido una actitud abierta y honesta con sus fans. Esto, por supuesto, aumenta la intriga y el interés en lo que dice, y hace que sus palabras sean aún más valiosas para sus seguidores. Asterisco asterisco analizando el amor, un sentimiento multifacético asterisco asterisco. Una vez que entendemos la importancia del contexto, podemos profundizar en el análisis de la frase en sí. ¿Qué significa amar para Demet? ¿Se refiere a un amor romántico, a un amor platónico, o simplemente a un cariño y respeto profundo hacia una persona con la que compartió una experiencia tan significativa? La palabra amor es compleja y puede abarcar un amplio espectro de sentimientos. Asterisco asterisco posibles interpretaciones del amor en la frase asterisco asterisco. Asterisco 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 amor romántico asterisco asterisco esta es la interpretación más directa y la que más anhelan los fans. Si Demet se refiere a un amor romántico significaría que aún siente sentimientos de afecto, deseo y atracción hacia Can. Sin embargo, es importante recordar que el amor romántico puede ser efímero y que las relaciones cambian con el tiempo. Asterisco 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 amor platónico asterisco asterisco el amor platónico se refiere a un sentimiento de admiración, respeto y afecto hacia otra persona, sin la necesidad de una relación romántica. En este caso, Demet podría estar expresando su cariño y admiración por Can, sin que esto implique una atracción romántica. Asterisco 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 amor incondicional asterisco asterisco el amor incondicional es un sentimiento profundo y duradero que va más allá de las circunstancias y las relaciones. Podría ser que Demet se refiriera a un amor incondicional, un sentimiento que siempre estará presente, independientemente de lo que suceda en el futuro. Asterisco 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 cariño y respeto asterisco asterisco es posible que Demet simplemente se refiera a un cariño y respeto profundos hacia Can. Después de compartir una experiencia tan intensa y significativa como el rodaje de Erkencikus, es natural que exista un vínculo especial entre ellos. Asterisco 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 nostalgia y agradecimiento asterisco asterisco también es posible que la frase sea una expresión de nostalgia por el pasado y de agradecimiento por todo lo que vivieron juntos. La serie Erkencikus fue un momento muy importante en sus carreras y en sus vidas, y es comprensible que Demet sienta cariño y gratitud por esa época. Asterisco asterisco el impacto en los fans, esperanza, apoyo y precaución asterisco asterisco. Las declaraciones de Demet Özdemir han tenido un impacto significativo en los fans de la pareja, generando una oleada de emociones y reacciones en las redes sociales. Asterisco asterisco reacciones positivas asterisco asterisco. Asterisco 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 esperanza renacida asterisco asterisco para muchos fans, las palabras de Demet han revivido la esperanza de verlos juntos. Han interpretado la frase como una señal de que aún existe un vínculo especial entre ellos y que, tal vez, en el futuro, podrían concretar una relación amorosa. Asterisco 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 apoyo incondicional asterisco asterisco los fans han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo para Demet y Can, expresando su cariño, admiración y deseo de verlos felices. Han compartido fotos, vídeos y mensajes emotivos, demostrando su amor por la pareja. Asterisco 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 reavivando la pasión por Erkencikus, asterisco asterisco las declaraciones de Demet también han reavivado la pasión por la serie Erkencikus. Los fans han vuelto a ver los episodios, compartir escenas favoritas y recordar la magia que sentían al ver a Demet y Can juntos en la pantalla. Asterisco asterisco reacciones cautelosas asterisco asterisco. Asterisco 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 evitando la idealización asterisco asterisco algunos fans han advertido sobre la importancia de no idealizar la situación y de no crear falsas expectativas.
Han recordado que solo Demet y Can saben lo que realmente pasó entre ellos y que es importante respetar su privacidad. Protegiendo la privacidad los fans más cautelosos han instado a respetar la privacidad de Demet y Can, y a no presionarles para que revelen más detalles sobre su relación. Han enfatizado que cada uno tiene derecho a vivir su vida como desee, sin ser sometido a la presión mediática. Centrándose en el presente algunos fans han animado a centrarse en el presente y a apoyar los proyectos actuales de Demet y Can, sin obsesionarse con el pasado o con lo que podría haber sido. Can Yaman, el silencio como respuesta Hasta el momento Can Yaman no ha hecho ninguna declaración pública sobre las palabras de Demet Özdemir. Esta falta de respuesta ha generado aún más especulaciones y teorías entre los fans. Posibles razones para el silencio de Can Yaman reservado con su vida privada K. Yaman siempre ha sido muy reservado con su vida privada y prefiere mantener un perfil bajo en cuanto a sus relaciones sentimentales. Podría ser que simplemente no quiera comentar sobre el tema para proteger su privacidad. Evitando la presión mediática al igual que Demet, Can podría estar evitando la presión mediática y prefiriendo no alimentar más la controversia. Respeto por Demet podría estar respetando la privacidad de Demet y evitando comentar sobre sus declaraciones. Enfoque en su carrera profesional Can Yaman podría estar concentrado en su carrera profesional y prefiriendo no distraerse con temas sentimentales. Estrategia de comunicación el silencio de Can Yaman también podría ser una estrategia de comunicación para mantener el interés del público y evitar la saturación mediática. El futuro, ¿qué podemos esperar? La gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasará en el futuro? ¿Habrá un reencuentro entre Demet y Can? ¿Volveremos a verlos trabajar juntos? ¿O simplemente quedará como una bonita historia de amor de ficción que nunca llegó a materializarse en la vida real? Posibles escenarios futuros Reencuentro profesional Es posible que Demet y Can vuelvan a trabajar juntos en el futuro, ya sea en una serie, una película o un proyecto publicitario. Los fans soñarían con esto. Reencuentro personal aunque es menos probable, no se puede descartar la posibilidad de que Demet y Can se reencuentren a nivel personal y tal vez inicien una relación romántica. Amistad duradera Es probable que Demet y Can mantengan una amistad duradera, basada en el cariño y el respeto mutuo. Caminos separados La opción más probable es que cada uno siga su propio camino, enfocándose en sus carreras profesionales y en sus vidas personales. La importancia de la madurez y el respeto Independientemente de lo que suceda en el futuro, es fundamental que los fans demuestren madurez y respeto por las decisiones de Demet y Can. Es importante recordar que ellos son los únicos que saben realmente qué pasó entre ellos y cómo se sienten el uno por el otro. No debemos presionarles, juzgarles ni crear falsas expectativas. El legado de Erkencikus, un romance inolvidable Más allá de lo que suceda con la relación personal de Demet y Can, el legado de Erkencikus y su impacto en la industria del entretenimiento es innegable. La serie nos regaló una historia de amor llena de emociones, personajes entrañables y escenarios espectaculares. Demet y Can, con su química, talento y carisma, dejaron una huella imborrable en el corazón de los fans. Lecciones aprendidas El poder del amor Erkencikus nos enseñó el poder del amor en todas sus formas, romántico, platónico, familiar y de amistad. La importancia de la comunicación La serie destacó la importancia de la comunicación y de la sinceridad en las relaciones. Creer en los sueños Erkencikus nos inspiró a creer en nuestros sueños y a luchar por lo que queremos. La belleza de la cultura turca La serie nos permitió conocer la belleza de la cultura turca, sus tradiciones y sus paisajes. Conclusión.
Un amor que trasciende la pantalla ***. En definitiva, la declaración de Demet Özdemir, amo a Khan y jamás dejaré de hacerlo, es mucho más que una simple frase. Es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de la nostalgia por el pasado, y del cariño que puede existir entre dos personas que compartieron una experiencia inolvidable. Es un recordatorio de que el amor puede manifestarse de muchas formas, y que a veces, la ausencia es también una forma de presencia. Las palabras de Demet nos invitan a reflexionar sobre el significado del amor, sobre la importancia de la transparencia y la autenticidad, y sobre el poder de la nostalgia. Nos recuerdan que las relaciones, ya sean románticas o no, pueden dejar una huella imborrable en nuestras vidas. Independientemente de lo que depare el futuro para Demet y Khan, su historia, su química y su legado en Erkencikus siempre permanecerán en nuestros corazones. Su amor, que comenzó en la ficción, ha trascendido la pantalla y ha tocado la vida de millones de personas en todo el mundo. Y aunque el destino de su relación personal sea incierto, su historia nos seguirá inspirando y emocionando por mucho tiempo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo y que les haya resultado interesante. ¿Qué opinan ustedes de las declaraciones de Demet? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? ¿O prefieren que cada uno siga su camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.